Me encerraron aquí para morir, para que mi recuerdo se pudra entre estas paredes blancas que huelen a desinfectante y a soledad. Lo que más me quema el alma no es el encierro ni la humillación, sino el rostro de quien firmó la orden, mi propio hijo, Javier. Las mismas manos que acuné, las que protegí del frío y la necesidad, fueron las que me empujaron a este abismo. Me quitaron mi casa, mis herramientas, mi historia, pero lo que realmente querían robarme era la herencia de su madre, un legado que no se mide en billetes, sino en dignidad. Creyeron que un viejo carpintero como yo, con las manos llenas de callos y el cuerpo cansado, ya no tenía fuerza para luchar. Se equivocaron. Vivo en una neblina constante, no por los años, sino por las pastillas que me obligan a tomar. Me dicen que es por mi bien, para calmar una demencia que no tengo. Pero yo sé la verdad. La claridad llega en oleadas, como un relámpago en medio de la noche, y en esos momentos el dolor es tan nítido que casi puedo tocarlo. Esta habitación es una jaula, una cama dura, una ventana que solo muestra un pedazo de cielo gris y el murmullo indiferente de las enfermeras. Me tratan como a un mueble viejo, uno de esos que ya no sirven y se arriman en un rincón. Soy Roberto Vargas, el carpintero, el que levantó su hogar con sudor y madera, y ahora no soy más que un número en un expediente. Ayer vinieron a verme, mi hijo Javier y su mujer, Laura. Él no podía mirarme a los ojos. Su mirada se perdía en las grietas del 1900 techo, en cualquier punto que no fuera mi cara. Ella, en cambio, me sonreía, una sonrisa fría, afilada como un cincel. Sacaron unos papeles y un bolígrafo. Firma, papá, es solo un trámite para que podamos cuidar mejor de tus cosas. Sentí el hielo de la traición subiéndome por la espalda. A pesar de la droga, mi mano no tembló. Me negué. El silencio que se hizo en la habitación fue más pesado que una lápida. Se fueron sin decir adiós, dejando tras de sí un aire viciado de avaricia y desprecio, y el eco de la puerta cerrándose sobre mi vida. Escucha esta historia hasta el final, y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero sentir que no estoy solo en esta lucha, que en algún lugar del mundo todavía hay gente que entiende que la lealtad a un padre es sagrada y que la dignidad de un hombre no tiene precio. Aconséjame, como si fueras un viejo amigo sentado aquí, a mi lado, compartiendo un mate amargo mientras el sol se esconde. Necesito saber que no me he vuelto loco, que lo que siento, esta rabia justa que me mantiene vivo, tiene sentido para alguien más allá de estas cuatro paredes. Tu compañía, aunque sea a la distancia, es mi única ventana. Ellos creen que me han despojado de todo. Me permitieron quedarme solo con una cosa, un pequeño baúl de madera de nogal, uno que tallé con mis propias manos hace más de 50 años para guardar los primeros escarpines de Javier. Para Laura, es solo un vejestorio inútil, un trasto, lleno de polvo que ocupa espacio. Para Javier, es un recuerdo incómodo de un pasado humilde que tanto se esfuerza en olvidar. Lo miran y no ven nada. No tienen idea de lo que realmente esconde en su interior. No sospechan que dentro de esa caja, que huele a cedro y a los secretos de una vida entera, se encuentra la llave de mi libertad y el martillo que hará justicia. En el fondo de ese baúl, bajo un par de fotos y medallas de la escuela de mi hijo, duerme una promesa que le hice a Elena, mi difunta esposa. Ella, que siempre fue más lista y más desconfiada que yo, vio la semilla de la codicia en los ojos de nuestra nuera mucho antes que nadie. Beto, el día que yo falte, no confíes en las palabras bonitas, confía solo en esto, me dijo, y me entregó lo que ahora es mi único tesoro. Mi hijo y su mujer han planeado cada paso de mi ruina, pero no contaron con la astucia de su madre. Creen que la partida terminó, pero yo, desde este rincón del olvido, apenas estoy moviendo mi primera pieza en el tablero. Antes de estas paredes blancas, mi mundo olía a serrín y a barniz. Crecí en el campo, en un pueblito donde el tiempo corría más lento. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos grandes como las mías, me enseñó el oficio, no en una escuela, sino en el galpón del fondo de casa. Me enseñó que cada trozo de madera tiene un alma, una historia que contar. Escúchala, Beto, me decía, y nunca te equivocarás.
Aprendí a distinguir el roble del pino por su aroma, a sentir la peta con los ojos cerrados. Me mudé a la ciudad con una valija de cartón llena de sueños y las herramientas de mi viejo. Buscaba un futuro, un porvenir, sin saber que la vida me tenía preparada la mejor de las obras. Y esa obra fue Elena. La conocí en un baile de barrio, de esos con guirnaldas de luces y orquesta en vivo. Yo era un muchacho torpe, con más callos en las manos que monedas en el bolsillo. Ella, en cambio, brillaba. Tenía una inteligencia que se le escapaba por los ojos y una risa que podía desarmar al hombre más rudo. Fue ella quien vio más allá de mi ropa de trabajo y mi timidez. Vio al hombre que era, al que podía llegar a ser. Elena no era solo mi esposa, era mi norte, mi ancla. Ella ponía los planos y yo, con mis manos, construía la vida que soñábamos juntos. Era la mente brillante, yo, el corazón y el brazo ejecutor. Nuestro primer hogar no fue un regalo de nadie. Lo levantamos desde los cimientos, en un terreno en las afueras, donde la ciudad todavía no había llegado con su ruido y su apuro. Recuerdo las noches de trabajo, después de mi jornada en el taller. Mientras los demás descansaban, yo pegaba ladrillos, levantaba paredes, clavaba maderas bajo la luz de un farol. Elena me esperaba con un plato de sopa caliente y una palabra de aliento. «Estamos construyendo nuestro nido, Beto», decía. «Cada viga, cada clavo, cada baldosa de esa casa tiene una gota de nuestro sudor. No era una propiedad, era el testimonio de nuestro esfuerzo, el refugio que construimos para protegernos de cualquier tormenta». Y entonces llegó Javier, nuestro único hijo. Sostenerlo en brazos por primera vez fue como entender para qué había trabajado tanto. Era pequeño, frágil, y yo sentía que mis manos de carpintero eran demasiado toscas para él. Lo primero que le construí fue su cuna. Usé la mejor madera de cedro que pude encontrar. La lijé durante días, hasta que quedó suave como la piel de un durazno. Quería que su primer sueño estuviera abrazado por el amor de su padre. Después vinieron los juguetes, un caballito de madera, un trencito que corría por rieles que yo mismo tracé en el piso. Cada pieza era una promesa silenciosa. A ti no te faltará nada. Mi hijo creció, y con él, mis ganas de darle todo lo que yo no tuve. Quería que estudiara, que fuera a la universidad, que tuviera un título colgado en la pared. Que use la cabeza, Elena, no el lomo como yo, le decía a mi esposa por las noches. Y para eso trabajé sin descanso, aceptando encargos a deshoras, fines de semana que se borraban del calendario. Verlo con sus libros, concentrado en su escritorio, un escritorio que también le hice, fuerte y de roble, para que soportara el peso de sus ambiciones, era mi mayor orgullo. Él era mi proyecto más importante, la obra maestra en la que invertí cada gramo de mi energía sin pedir nada a cambio. Hubo un sacrificio que guardo en el alma como una herida dulce. Yo soñaba con tener mi propio taller grande, con ventanales a la calle, donde enseñar el oficio a otros jóvenes. Había ahorrado peso sobre peso durante años para comprarlo, y cuando por fin tuve el dinero, Javier y Laura decidieron casarse y comprar su primera casa. No les alcanzaba para la entrada. Sin pensarlo dos veces, sin siquiera consultarlo con la almohada, tomé todos mis ahorros, los del taller, y se los di. «Para que empiecen bien», les dije. Vi la cara de felicidad de mi hijo, y eso fue suficiente para mí. Mi sueño podía esperar. El de él no. Elena siempre fue mi cable a tierra. Mientras yo trabajaba, ella administraba nuestro pequeño mundo con una sabiduría increíble. Hacía magia para que el dinero alcanzara, para que en la mesa nunca faltara un plato de comida y para que en la casa reinara una atmósfera de paz. Era ella la que me curaba las astillas de las manos y las heridas del corazón. «Eres más fuerte de lo que crees, Roberto», me susurraba cuando el cansancio me vencía. Su presencia era como el aroma del pan recién horneado que llenaba la cocina los domingos por post la mañana, algo que daba por sentado, pero que ahora que no está, entiendo que era el verdadero alimento de mi existencia. Ella desconfiaba de Laura desde el principio. No me lo decía directamente para no crear problemas, pero yo la conocía. Lo veía en su silencio cuando nuestra nuera hablaba de dinero, de apariencias,
de subir en la escala social. Laura nos miraba con condescendencia, como si fuéramos reliquias de un pasado vergonzoso. Veía mi taller como un lugar sucio, mis manos como algo indigno. Elena, con su mirada penetrante, veía la ambición fría detrás de las sonrisas forzadas y las palabras amables. Cuida lo tuyo, Beto. Cuida tu dignidad, porque hay gente que solo entiende el lenguaje del interés, me advirtió más de una vez. Mi vida siempre fue simple, regida por códigos que no están escritos en ningún lado. El valor de la palabra dada, la honestidad del trabajo bien hecho, el respeto por los vecinos. En mi barrio, todos nos conocíamos. Don Roberto, el carpintero, era una garantía. Si yo hacía un mueble, ese mueble era para toda la vida. Mi orgullo no estaba en la cuenta del banco, sino en el apretón de manos de un cliente satisfecho, en el saludo respetuoso de la gente por la calle. Construí mi reputación con la misma paciencia con la que se trabaja la madera. Año tras año, viruta a viruta, hasta lograr una pieza sólida y confiable. Los domingos, mi casa olía a asado y a familia. Extendíamos una mesa larga en el patio, bajo la sombra del parral que plantamos con Elena. Venían los vecinos, los amigos y, por supuesto, Javier. Eran días de risas, de anécdotas, de sentir que todo el esfuerzo valía la pena. Yo era feliz en ese mundo pequeño pero sólido, un universo de afectos genuinos donde cada uno tenía su lugar. Creía que esa felicidad era como mis muebles de roble, hecha para durar para siempre. Qué ingenuo fui al no darme cuenta de que algunas personas prefieren el brillo del enchapado a la fortaleza de la madera maciza. Esa vida, ese respeto, esa dignidad es lo que mi hijo y su esposa intentaron enterrar conmigo en este asilo. Creyeron que podían borrar de un plumazo la historia de un hombre que solo vivió para darles un futuro mejor. Se avergüenzan de mis manos ásperas, del olor a taller impregnado en mi ropa, de mis historias de esfuerzo. Quieren el fruto de mi trabajo, pero rechazan las raíces de las que proviene. Piensan que al declararme incapaz, me anulan, me convierten en un fantasma, en un mal recuerdo que ya no puede reclamar lo que es suyo. Pero la madera buena, aunque la pisen y la maltraten, nunca pierde su nobleza. Así era yo antes de esta traición. Un hombre completo, un esposo enamorado, un padre que se vació por su hijo, un trabajador respetado. No un santo, pero sí un hombre justo. Cada arruga de mi cara cuenta una historia de sacrificio y de amor. Cada callo en mis manos es una medalla de honor. Y es por ese hombre que fui, por la memoria de Elena y por el respeto a mi propia vida, que no voy a rendirme. Ellos me ven como un viejo senil y acabado, pero se olvidan de algo fundamental que mi padre me enseñó. La veta más dura de la madera es la que se encuentra más cerca del corazón. Todo comenzó a enfriarse cuando Elena se fue. El luto es un océano, y yo me ahogaba en silencio en la casa que se había quedado inmensa y vacía. Al principio, Javier venía a verme. Se sentaba en el sillón de su madre, me daba una palmada en la espalda y decía, «Fuerza, viejo», pero sus visitas se sentían cada vez más apuradas, como un trámite que debía cumplir. Laura lo esperaba en el coche mirando el reloj. El calor de un abrazo fue reemplazado por la prisa, y el silencio compartido, que antes era cómplice, se volvió incómodo. Comencé a sentir que mi dolor era una molestia, un contratiempo en sus vidas ocupadas. Las llamadas también cambiaron. Dejé de ser papá para convertirme en una tarea en su lista de pendientes. El teléfono sonaba siempre a la misma hora, una llamada corta, telegráfica. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Ok, cuídate. No había espacio para una conversación real, para contarle que había soñado con su madre o que los rosales del patio estaban floreciendo. Me di cuenta de que no llamaba para saber cómo estaba yo, sino para calmar su propia conciencia. Cada tono de llamada que quedaba sin respuesta por las tardes era un pequeño recordatorio de la distancia que crecía entre nosotros, un abismo que se ensanchaba día a día. Laura fue la arquitecta de mi soledad. Empezó con sugerencias que sonaban a veneno dulce. «Roberto, esta casa es un museo», decía, paseando su mirada crítica por los muebles que yo mismo había construido. «Deberíamos modernizar un poco, ¿no cree? Cada objeto en mi hogar, cada recuerdo de mi vida con Elena,
Era para ella un cachivache viejo, un obstáculo para sus aspiraciones. No quería cambiar la casa, quería borrar nuestra historia, lijarla hasta no dejar rastro, para poder construir encima algo nuevo, algo que se ajustara a su mundo de apariencias, un mundo en el que yo, claramente, no tenía cabida. Luego vinieron los ataques a mi persona disfrazados de consejos. «Papá, esa ropa ya no se usa», me dijo Javier un día, con una mueca de vergüenza, justo antes de una reunión familiar en su casa. «Laura te compró unas camisas nuevas, más modernas». Fui a mi armario y miré mis viejas camisas de trabajo, gastadas por el sudor y los años, pero limpias. Eran parte de mí, de mi identidad. Sentí por primera vez que se avergonzaban de mí, que mi aspecto, de obrero, de hombre que se había ganado la vida con las manos, era una mancha en su impecable cuadro social. Me cambié, sintiendo que me arrancaban la piel. El golpe más bajo llegó una tarde. Iban a tener una cena importante en su casa, con los jefes de Laura. Yo me preparaba para ir. Hasta me había puesto una de las camisas nuevas. Javier me llamó. Su voz era un susurro tenso. «Papá, mejor no vengas esta noche. Y por favor, si alguna vez estás con mis jefes, no hables de tus trabajos manuales. Es un poco vergonzoso». La palabra vergonzoso me golpeó como un martillazo en el pecho. Mi oficio, mi orgullo, la fuente de todo lo que él tenía, era motivo de vergüenza. Esa noche no cené. Me senté en mi taller, a oscuras, acariciando mis herramientas. Ellas nunca se habían avergonzado de mí. A partir de ese día, me convertí en un fantasma en mi propia familia. Cuando me invitaban a su casa, me relegaban a un rincón. Era el abuelo silencioso que sonreía y asentía, pero que no participaba en las conversaciones sobre viajes, negocios y marcas de lujo. Me sentía como un extranjero que no habla el idioma, un espectador invisible en una obra de teatro que no entendía. Los amigos de Javier y Laura me saludaban con una cortesía distante, como si le hablaran a un niño o a un enfermo. Y mi hijo lo permitía. Dejaba que su esposa me aislara, que me convirtiera en un adorno incómodo en su vida perfecta. Las excusas para no incluirme se volvieron cada vez más creativas y crueles. «Papá, es una fiesta de gente joven, te vas a aburrir. Vamos a un restaurante muy ruidoso, no es para ti. Es muy tarde, a tu edad necesitas descansar». Me estaban podando de sus vidas, rama por rama, hasta dejarme solo el tronco seco de los recuerdos. Lo más doloroso era la facilidad con la que mentían. Lo decían con una sonrisa, como si de verdad se preocuparan por mi bienestar, cuando en realidad solo estaban limpiando su agenda social de la presencia de un viejo que les recordaba de dónde venían. Entonces empezaron a hablar de dinero, pero de forma indirecta. «Qué grande es esta casa para ti solo, papá», decía Laura, con una falsa preocupación en la voz. «Los impuestos deben ser altísimos. ¿Has pensado en lo que harás con ella?». Javier la apoyaba. «Podrías mudarte a un lugar más pequeño, más manejable. Sería más seguro para ti». No era preocupación, era impaciencia. Veían mi casa no como mi hogar, sino como un activo financiero, un capital inmovilizado que estaban ansiosos por liquidar. Empezaron a ver mi vida en términos de costos y beneficios, y yo, claramente, era un costo. Paralelamente, comenzaron a sembrar la duda sobre mi capacidad mental. Si olvidaba un detalle sin importancia, intercambiaban miradas significativas. «¿Estás seguro, papá? Creo que no te acuerdas bien». Si me confundía con una fecha, Laura suspiraba y decía: «Ay, Roberto, su memoria ya no es la que era». Era una campaña sutil pero constante. Estaban construyendo un caso en mi contra, ladrillo a ladrillo, creando la imagen de un anciano senil e incompetente que necesitaba ser tutelado. Me estaban quitando no solo mi futuro, sino también la credibilidad de mi pasado, haciendo que incluso yo mismo dudara de mis propios recuerdos. Mi cumpleaños número 73 fue la prueba definitiva. Esperé todo el día. Miraba el teléfono pensando que tal vez estaban preparando una sorpresa. Pasó el mediodía, cayó la tarde. La noche se instaló en mi sala de estar y el teléfono seguía mudo. Comí solo un pedazo de pan con queso. El nudo en mi garganta no me dejaba pasar nada más. A las 11 de la noche sonó. Era Javier. «Papá, perdóname. Se me pasó por completo con el trabajo. Feliz cumpleaños».
Su voz sonaba apurada, culpable. No hubo un «te quiero». Colgué y lloré por primera vez desde la muerte de Elena. No lloré de tristeza, lloré de rabia. La cortesía desapareció por completo, dando paso a una irritación constante. Mis opiniones eran ignoradas, mis historias interrumpidas con un suspiro de fastidio. Si yo empezaba a contar algo de mis tiempos, Laura sacaba el celular y se ponía a teclear, mostrándome una muralla de indiferencia. Javier, por su parte, había adoptado un tono permanentemente condescendiente, como si le hablara a un niño terco. «Sí, papá, lo que tú digas», respondía para cortar cualquier conversación. La casa, antes llena de risas, ahora se llenaba de una tensión insoportable cada vez que ellos cruzaban la puerta. Me sentía juzgado por cada palabra, por cada gesto. Un día me atreví a cuestionarlos. Habían decidido, sin consultarme, vender un pequeño terreno que yo tenía como inversión para mi vejez. «Es lo mejor, papá. Ese dinero se puede usar mejor», dijo Javier, como si fuera una obviedad. Le respondí que ese dinero era mío y que yo decidiría qué hacer con él. La reacción fue explosiva. Laura me acusó de ser un viejo egoísta y desagradecido. Javier me gritó, por primera vez en su vida: «Siempre eres tan difícil. No entiendes nada. Solo queremos ayudarte». Pero no era ayuda lo que ofrecían, era control. Querían mis bienes, pero sin la carga de tenerme a mí. El momento que lo rompió todo fue una tarde de domingo. Yo estaba en mi taller, lijando una pequeña silla para un nieto de un vecino. Ellos llegaron sin avisar y no se dieron cuenta de que yo estaba ahí. Escuché la voz de Laura, clara y afilada, desde la cocina. «No sé cuánto tiempo más voy a aguantar esto, Javier. Tu padre es un lastre. La casa, el dinero, todo está parado por su culpa. Hay que hacer algo y pronto». Esperé a que Javier defendiera a su padre, que dijera algo, pero solo escuché un silencio pesado y luego un susurro resignado. «Ya sé, Laura. Estoy en eso. Dame un poco más de tiempo». En ese instante, la venda se cayó por completo. Ya no era un fantasma, era un obstáculo, un problema a resolver. El hijo que yo había criado, por el que había sacrificado mis sueños, estaba conspirando con su esposa para deshacerse de mí. El amor incondicional que yo sentía se secó de golpe, dejando solo el sabor amargo de la traición más profunda. Salí del taller y los miré. No dije nada, pero mi mirada debió haber sido tan elocuente que ambos bajaron la vista, incapaces de sostenerla. Por primera vez, no fui yo quien sintió vergüenza, fueron ellos. Las semanas siguientes fueron extrañas. Volvieron a ser amables, pero era una amabilidad helada, artificial. Me traían comida, me preguntaban por mi salud con una insistencia sospechosa. Laura me sonreía de nuevo, pero sus ojos seguían siendo dos pedazos de hielo. Era la calma que precede a la tormenta, la sonrisa del verdugo antes de ajustar la soga. Yo sabía que estaban tramando algo definitivo. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que evitaban ciertos temas, en las miradas rápidas que intercambiaban cuando creían que no los veía. Estaban cercando a su presa. El último día en mi casa lo pasé en el taller. No trabajé. Solo toqué mis herramientas, aspiré el olor a madera y a recuerdos, acaricié el banco de trabajo donde mi padre me había enseñado el oficio. Miré por la ventana el patio que Elena había llenado de flores. Era una despedida silenciosa. Sentía una profunda injusticia, una bola de fuego en el estómago. Había construido un mundo con mis manos, un mundo basado en el amor y el sacrificio, y ahora los herederos de ese mundo venían a demolerlo, a echarme de mi propia creación. La rabia me mantuvo entero, lúcido. Cuando llegaron al día siguiente, con la excusa del chequeo médico, yo ya sabía a qué venían. Vi la mentira en la sonrisa ensayada de Javier y la ansiedad en el rostro de Laura. Acepté el vaso de agua que me ofrecieron, sabiendo que algo no estaba bien, pero una parte de mí quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. La sedación empezó a nublar mis sentidos, pero no mi conciencia. Mientras me llevaban, vi a Laura tomar las llaves de mi casa de la mesita de entrada. Su sonrisa ya no era fría, era triunfal. Ese gesto, esa sonrisa, fue la firma final de su traición. Ellos creen que me dejaron con las manos vacías,
que en este cuarto solo habita un viejo derrotado esperando su final. Me miran y ven fragilidad, pero cada noche, cuando la enfermera de turno cree que duermo, me acerco a mi baúl de nogal. Lo abro con un cuidado que es casi una caricia. No busco fotos ni recuerdos nostálgicos, busco mi arsenal, porque mi esposa, mi inolvidable Elena, no solo me dejó su amor eterno, me dejó un plan de batalla. Ella era la estratega, la que veía 10 jugadas por delante en el tablero de la vida. La confianza es un tesoro, Beto, me decía, pero a los tesoros hay que ponerles llave. Y ella me dio la llave. Mi Elena presentía la tormenta. Años antes de enfermar, cuando las sonrisas de Laura ya le parecían falsas, me compró una pequeña grabadora. Es para grabar el canto de los pájaros, me dijo como excusa, pero una noche me tomó la mano y me susurró: grábalos cuando hablen de plata, cuando creas que no los escuchas. Hazlo por mí. Al principio me negué, me parecía una traición, pero insistió, y por amor lo hice. Ahora tengo sus voces guardadas en pequeñas cintas, la voz de mi nuera planeando remodelar su futura casa, la voz de mi hijo quejándose de tener que ayudar a su viejo. Son la prueba cruel de una traición largamente planeada. Escuchar esas cintas a solas en la oscuridad de mi taller fue uno de los tragos más amargos de mi vida. Oír a tu propio hijo hablar de ti como una carga, con ese tono de fastidio y superioridad, es una herida que no cierra nunca. Guardé cada cinta, envuelta en un paño en el fondo del baúl. Lo hice cumpliendo la promesa que le hice a Elena. Ella me hizo jurar que nunca las usaría por rencor, solo para defenderme. Esta es tu póliza de seguro, Roberto. Un seguro contra la avaricia. Ojalá se llene de polvo y nunca tengas que usarla. El polvo no tuvo tiempo de asentarse, pero Elena no solo confiaba en las palabras grabadas. Era una mujer de papeles, de pruebas tangibles. Ella guardó y organizó todo. Cuando vendí mi taller soñado para darles el dinero de la entrada de su casa, fue ella quien se encargó de la transacción y guardó cada documento: la tasación, el contrato de venta, la copia del cheque que le entregué a Javier. Para que nunca se olvide, dijo. No se refería a que Javier lo olvidara, sino a que el mundo tuviera una prueba irrefutable de dónde venía su prosperidad. No de su genio para los negocios, sino del sacrificio de su padre, un sacrificio que él se encargó de borrar de su historia personal. Dentro de una carpeta de cartón, atada con una cinta, descansa la prueba de mi vida como proveedor. Elena archivó, mes a mes, durante años, los recibos de las transferencias que yo le hacía a Javier. Pequeñas ayudas, al principio, para pagar una deuda, para cambiar el coche, para las vacaciones que querían tomar. Luego fueron sumas más grandes. Él nunca me las pidió de frente. Siempre era un comentario al pasar sobre lo apretado que estaba, y yo, como un padre ciego de amor, corría al banco a ayudarlo. Viendo todos esos papeles juntos, entiendo la dimensión de mi ceguera. No estaba ayudando a mi hijo, estaba financiando la jaula en la que hoy me encuentro. Y entonces está la joya de la corona, la pieza final del plan de Elena. Una semana antes de su última operación, me hizo sentarme con ella y escribió una carta de su puño y letra. Es una carta larga, con su caligrafía elegante y firme. En ella detalla su amor por mí, mi vida de trabajo y sacrificio, y su miedo más profundo. Escribió con una claridad que hiela la sangre, que temía que Javier y Laura intentaran declararme incompetente para quedarse con todo el día que ella faltara. Describe su desconfianza hacia Laura, la debilidad de carácter de nuestro hijo y su temor de que me dejaran solo y desprotegido. Esa carta no es solo una confesión. Al día siguiente, me pidió que la acompañara a la escribanía del barrio. La hizo leer por el notario y la firmó delante de él, que dio fe de su total lucidez y de la fecha del acto. La carta notariada es la voz de Elena desde la tumba, un testimonio legal y moral que nadie puede refutar. Es su abrazo final, su último acto de protección. Ella sabía que un día yo necesitaría que su voz, la voz de una esposa intachable y una madre lúcida, hablara por mí cuando la mía ya no quisiera ser escuchada. La guardo junto a su foto. Es mi reliquia más sagrada. Todo este tesoro de verdades está oculto a simple vista. El baúl de nogal tiene un doble fondo.
Una de las primeras cosas que mi padre me enseñó fue a crear compartimentos secretos en la madera, un truco de ebanista. Un pequeño juego de presiones en la base y una falsa pared se desliza, revelando el hueco donde descansan las cintas, la carpeta con los documentos y la carta de Elena. Ellos han revisado el baúl 1000 veces buscando objetos de valor, pero el verdadero valor no lo podrían reconocer aunque tropezaran con él. Su ambición los ha vuelto ciegos a lo que realmente importa: la verdad. Mi promesa a Elena fue clara. Solo si intentan pisotear tu nombre y mi dignidad, Beto. Solo si intentan decir que estás loco para robarte lo que construimos juntos. Nunca pensé que llegaría ese día. Mientras ellos me creían derrotado, yo repasaba esa promesa cada noche. No busco venganza, no es mi estilo. La venganza es un plato que quema el alma. Yo busco algo más simple y más poderoso: justicia. Quiero recuperar mi nombre, mi hogar y mi libertad. Y quiero que la lección quede grabada a fuego. La dignidad de un hombre no se vende, no se negocia y no se roba impunemente. El momento de actuar llegó la otra noche. Una enfermera nueva, más descuidada que las otras, dejó la puerta de mi cuarto entreabierta y se fue a conversar por el pasillo. El corazón me latía con fuerza, como en mis tiempos de muchacho. Abrí el compartimento secreto del baúl. Allí, junto a la carta de Elena, estaba el último regalo que me hizo: un viejo teléfono móvil, de esos que solo sirven para llamar. Para emergencias, Beto, me dijo. Graba este número y no lo olvides nunca. Es el de Ramiro, el hijo del verdulero, el que se hizo abogado. Es un buen muchacho, de los nuestros. Lo saqué con manos temblorosas. La batería, milagrosamente, aún tenía una raya de carga. Marqué los números que Elena me hizo memorizar hace años. Un número que repetí en mi cabeza miles de veces en este encierro. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Una voz joven y profesional contestó al otro lado. Estudio de abogados. Ramiro Puentes, buenas noches. Tragué saliva, el nudo en mi garganta casi no me dejaba hablar. Ramiro, dije con un hilo de voz, soy Roberto Vargas, el carpintero. Necesito cobrar un viejo favor. Necesito que me ayude a hacer justicia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un segundo temí que no se acordara de mí, que me colgara. Pero entonces su voz cambió, se volvió cálida, llena de un respeto que yo creía olvidado. Don Roberto, claro que me acuerdo de usted. Usted me construyó los muebles de mi primera oficina cuando yo no tenía un peso. Dígame qué necesita, para usted lo que sea. En ese instante, supe que el plan de Elena se había puesto en marcha. La primera pieza, después de tantos años de espera, acababa de moverse en el tablero. La partida por fin había comenzado. La llegada de Ramiro al asilo fue como una ráfaga de viento fresco en una habitación cerrada. Se presentó en la recepción, con su traje impecable y un portafolio lleno de determinación. Las enfermeras, acostumbradas a mi dócil soledad, se pusieron nerviosas. Solo la familia directa puede visitarlo, le dijeron. Ramiro, con una calma de acero, les mostró un poder notarial. Soy su representante legal, y o me dejan ver a mi cliente ahora mismo, o el próximo poder que verán será una orden judicial para clausurar este lugar. Las puertas se abrieron de inmediato. Por primera vez en meses, alguien hablaba por mí. Sentí que volvía a ser una persona, no un expediente. El siguiente paso fue la evaluación psiquiátrica, pero esta vez no fue con un médico amigo de mi hijo, pagado para firmar un diagnóstico falso. Ramiro trajo a una eminencia, una doctora respetada que me habló durante horas. No me trató como a un demente, sino como a un hombre con una historia. Me preguntó por Elena, por mi taller, por el olor de la madera. Lloré al contarle mi verdad, y ella me escuchó con un respeto que sanaba el alma. Su informe fue contundente. Lucidez total, memoria intacta, ni un rastro de demencia. El primer pilar de la mentira de mi hijo se vino abajo como un castillo de naipes. La noticia de la evaluación llegó rápido a oídos de Javier. Su llamada fue un torbellino de rabia e incredulidad. «Papá, ¿se puede saber qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste a ese abogado? Estás haciendo un escándalo». Su tono no era de preocupación, sino de enojo, como si una de sus posesiones se hubiera revelado. Ya no era el hijo avergonzado, era el estafador descubierto,
y su miedo se disfrazaba de furia. Le respondí con una calma que no sabía que tenía. Estoy recuperando mi vida, hijo, la que tú y tu mujer intentaron robarme. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue mi primera pequeña victoria. Cuando Javier no pudo conmigo, lo intentó Laura. Me llamó al día siguiente, su voz era un almíbar empalagoso y falso. Robertito, por favor, para con esta locura. Somos tu familia, te queremos. Ese abogado te está llenando la cabeza de ideas, solo busca tu dinero. Escucharla. Llamarme Robertito después de meses de desprecio me revolvió el estómago. No te preocupes por mi dinero, Laura, le dije. Preocúpate por tu conciencia, si es que todavía te queda algo de ella. Colgué el teléfono. La manipulación, su arma más afilada, ya no podía herirme. Estaba protegido por un escudo de verdad y de dolor. La audiencia judicial fue en una sala pequeña, sin público. Se sentía la tensión en el aire. Javier y Laura llegaron acompañados de su abogado, con rostros que intentaban mostrar una confianza que no sentían. Yo entré del brazo de Ramiro caminando lento, pero con la espalda recta. El juez, un hombre de rostro severo, nos miró a todos. El abogado de mi hijo empezó a hablar de mi supuesta demencia, de mi necesidad de cuidados. Lo escuché sin interrumpir, esperando mi turno. Sabía que mis palabras no serían las que hablaran, sino las de Elena, las de la verdad que había esperado pacientemente en la oscuridad de mi baúl. Y entonces, Ramiro se puso de pie. No levantó la voz. Simplemente dijo, «Señoría, con el debido respeto, todo lo que acaba de decir el colega es una construcción fraudulenta para despojar a mi cliente de su patrimonio». Y sacó el primer sobre. Adjunto la evaluación psiquiátrica independiente que demuestra la total lucidez del señor Vargas. Y ahora presento una carta escrita y firmada por su difunta esposa, Elena, ante notario público, donde expresaba su temor de que esto, exactamente esto, sucediera. La cara de Javier se transformó. El color desapareció de su rostro. Laura abrió los ojos como platos. El nombre de Elena en esa sala fue como un fantasma que venía a reclamar justicia. Si tú tuvieras este secreto, mi verdad, en tus manos, ¿qué harías ahora? ¿Buscarías la ruina total de quienes te traicionaron, la venganza más dura, o te conformarías con recuperar tu libertad y tu dignidad? Mírame aquí, en esta encrucijada, con el poder de destruir la vida de mi propio hijo, el mismo que no dudó en intentar destruir la mía. Es una carga pesada, una decisión que quema. El corazón pide a gritos justicia, pero el alma de un padre se pregunta si puede ser el verdugo de su propia sangre, aunque esa sangre esté manchada de traición. Dime, ¿qué camino tomarías tú? La carta de Elena fue solo el comienzo. Ramiro, metódico y letal, presentó los documentos de la venta de mi taller, demostrando que el dinero había ido directamente a la cuenta de mi hijo para la entrada de su casa. Luego los extractos bancarios, una larga lista de transferencias que demostraban mi apoyo económico constante. Y como golpe de gracia, pidió permiso para reproducir un audio. La sala se quedó en silencio. Y entonces, la voz de Laura llenó el espacio, nítida y cruel. Cuando esta casa sea nuestra, lo primero que haré será vender todas estas porquerías viejas que él llama muebles. Javier se tapó la cara con las manos. Ese fue el momento en que todo se quebró. Mi hijo, el profesional exitoso, el hombre que se avergonzaba de su origen humilde, se derrumbó. Empezó a sollozar un llanto convulso, infantil. No era llanto de arrepentimiento, era el llanto de la derrota, del pánico de verse expuesto. Laura, en cambio, estaba pálida pero rígida como una estatua de hielo. Su mirada destilaba odio puro. Me miró directamente, y en sus ojos no vi ni una pizca de remordimiento, solo la furia de una ladrona atrapada con las manos en la masa. En ese instante, su matrimonio se rompió para siempre frente a mis ojos. La sociedad que habían formado para estafarme se disolvió en acusaciones silenciosas. La justicia de los hombres fue implacable, pero la verdadera condena se la impusieron ellos mismos. Javier y Laura no solo perdieron el juicio, sino que ahora enfrentan cargos por fraude y privación de libertad. El escándalo los convirtió en parias. Perdieron su casa, esa misma que construyeron sobre los cimientos de mi sacrificio,
para pagar a los abogados y la indemnización que el juez me otorgó. Me cuentan que su matrimonio se ahogó en un mar de reproches, pero yo no celebro su ruina. Me duele el hijo que perdí, el hombre que pudo ser y no fue. Su verdadera cárcel no tiene barrotes. Es el remordimiento que lo acompañará cada día de su vida, el recuerdo de la cara de su padre al que intentó enterrar en vida. He vuelto a mi hogar. Las primeras semanas el silencio era pesado, lleno de fantasmas, pero decidí no vivir en el pasado. Con el dinero de la indemnización no compré lujos ni me fui de viaje. Hice lo que Elena hubiera querido. Reinauguré mi viejo taller, pero ya no para mí. Creé una pequeña fundación en su memoria, una escuela de oficios para los muchachos del barrio que andan sin rumbo, para que aprendan un trabajo noble con sus manos. También financio una pequeña oficina de asesoría legal gratuita, dirigida por Ramiro, para ayudar a otros ancianos que sufren en silencio. Mi familia ya no es la de la sangre, sino la que elegí. Estos jóvenes que me llaman maestro y este abogado leal al que quiero como al hijo que siempre soñé. Ahora mismo estoy sentado en mi viejo banco de trabajo. El sol del atardecer entra por la ventana y tiñe el aire de un color dorado. El taller está lleno del sonido de martillos y serruchos, de las risas de los aprendices. Huele a madera fresca, a esperanza. No estoy trabajando, solo observo. Me levanto, me acerco al retrato de Elena que cuelga en la pared principal y le quito una mota de polvo con la yema del dedo. La miro a los ojos y le susurro, para que solo ella me escuche. Lo logramos, mi amor. Hicimos justicia, y siento una paz inmensa, la paz de la tarea cumplida. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.